Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy tenemos la satisfacción de comentar que el Banco de Corrientes construyó un imponente edificio en la zona sur de nuestra ciudad, el barrio San Benito, un poco más allá del barrio de Cambacuá. En la inauguración estuvo presente el gobernador de la provincia, no estuvo el vicegobernador de la provincia, a pesar de ser citado en alguno de los discursos, no estuvo presente. Estuvo sí presente el presidente de la Cámara de Diputados, legisladores y representantes de APIC, de la Federación Económica, y público en general. Un acto muy bien organizado. Y en esa oportunidad se hizo uso de la palabra presentando el acto, un ingeniero de la firma Panedile, que es la firma que construyó el edificio, y que vamos a ver luego un video donde se hace un detalle del edificio que inauguró el Banco de Corrientes. En ese edificio del Banco de Corrientes no va a estar únicamente el banco, va a estar también el IPS, va a estar el registro de la propiedad, catastro, es decir, que van a estar varias reparticiones, y en el último piso está construido un anfiteatro que lleva el nombre del padre Cini. Ahora vamos a ver las imágenes cuando está por comenzar el acto, la reunión del gobernador con el presidente del banco, el doctor Alejandro Abraham, y luego, digamos, el acto de corte de cintas, y también un video que hace referencia a la construcción en sí. No es la primera vez que el Banco de Corrientes hace una construcción importante, donde actualmente funciona el Poder Judicial en la esquina de San Juan y 9 de Julio. Ese edificio se construyó para el banco, lo construyó el banco. Después se resolvió que pasara al Poder Judicial, y el banco se trasladó, digamos, la parte nueva, digamos, a la esquina de Rioja y 9 de Julio. Originalmente estuvo en 9 de Julio y San Juan. Ese fue el lugar original de hace 70 años, cuando comenzó a funcionar el Banco de Corrientes en nuestra ciudad, y después se fue ampliando, es cierto, a toda la provincia. Prácticamente no debe haber un pueblo, una localidad en el interior de la provincia donde no esté el Banco de Corrientes. Ahora, en esta oportunidad también se hizo un edificio y se aprovechó la construcción para el Banco de Corrientes con el tesoro del Banco Central, con todas las comodidades, como decíamos, y también van a estar reparticiones públicas que están en estos momentos en edificios inadecuados o alquilados a terceros. Esto va a significar de por sí ya un ahorro. Estuvimos viendo recién algunas imágenes de lo que estábamos describiendo, y ahora vamos a escuchar un audio donde está, digamos, especificado o aclarado toda la construcción del edificio, y también una parte de las palabras del gobernador de la provincia y del presidente del banco. Inició los discursos del presidente del banco y posteriormente el gobernador de la provincia. Señor director, lo suyo. Hace un tiempo, en el Banco de Corrientes, nos fijamos un objetivo ambicioso: festejar nuestros 70 años en una casa nueva. Soñamos con un edificio más amplio, más moderno, pensado para el siglo XXI. En estos años,
el banco ha tenido un crecimiento sostenido. Somos el único banco con presencia en toda la provincia a través de 47 centros de atención y 5 bancos móviles. Pero nuestra casa central nos había quedado chica y era hora de mudarnos para seguir creciendo. Para nuestro nuevo emplazamiento, elegimos un punto neural de la ciudad. Estaremos rodeados de buenos vecinos. La Administración Central del Gobierno de la provincia, el IPS, el IOSCOR, Catastro, el Registro Público de la Propiedad de Inmueble, Personería Jurídica y Telco. Juntos construimos los edificios más modernos de toda la región, ecológicamente sustentables, que cumplen con las normas LEED, el estándar internacional más alto que certifica los edificios ambientalmente amigables. Más de 12.000 metros cuadrados, espacios verdes en terrazas. El edificio cuenta con un sistema BMS de administración y control inteligente de iluminación, refrigeración, calefacción y suministro de agua, lo que optimiza la eficiencia energética y calidad ambiental interior, haciendo un uso responsable de estos elementos. La nueva zona de atención contará con 12 cajeros automáticos, 5 de ellos inteligentes, lo que permite hacer todas las operaciones bancarias, incluidos depósitos sin sobre. Asimismo, la planta baja estará dedicada a la atención al público y la atención comercial. El Work Café, disponible en la planta baja, cuenta con una terraza al aire libre, servicio de Wi-Fi gratuito y sectores para que los oficiales de negocios atiendan a los clientes en un ámbito relajado. El edificio también cuenta con un auditorio de última generación, con capacidad para 400 espectadores, con conexiones multimedia y un sistema acústico sin precedentes en la provincia. Dejamos el centro para contribuir a descongestionarlo. Nos mudamos al barrio y sabemos que eso también va a impulsar el crecimiento de los vecinos de la zona. Creamos un ambiente de trabajo inspirador. Pensamos en el confort de nuestros empleados y en el de los clientes. Como en todo lo que hacemos, incorporamos tecnología. Y desde el nuevo edificio, vamos a seguir haciendo lo que mejor hacemos: financiar los sueños de los correntinos, bancarizarlos para que accedan a los beneficios de la modernidad y ser una herramienta para potenciar el futuro de nuestra provincia. Somos el Banco de Corrientes, el banco de todos los correntinos. Cumplimos un sueño. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Iniciaré expresando una profunda gratitud a título personal y en representación de quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del Banco de Corrientes, destacando que los logros que hemos conseguido son producto de un trabajo en equipo. Y este equipo está conformado por cientos de personas que honran a esta institución desde su lugar de trabajo, de manera silenciosa, pero con responsabilidad, talento y compromiso. Cada uno de los colaboradores de la entidad, en cada sucursal y oficina, es parte activa de los logros que alcanzamos como empresa. A todos ellos, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirles al Banco Provincia de Corrientes, felicitaciones por la nueva casa. Esta es una obra que va a perdurar en el tiempo, así que felicitaciones. Por otro lado, quiero agradecer a todos los trabajadores de Corrientes que hicieron posible la construcción de esta gran obra. Hemos compartido muchos momentos, hemos disfrutado de un trabajo realmente increíble, así que para todos los trabajadores, para la UOCRA, muchísimas gracias por esta enorme obra que hoy nos están dejando. Gracias también a la tecnología arquitectónica que trajo la empresa Panedile, con subcontratistas locales que permitieron este desarrollo. Por otro lado, creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una inversión tan importante
de nuestro Banco Provincia de Corrientes en una nueva casa. Y era necesario que el Banco Provincia de Corrientes siga invirtiendo para que siga progresando en un mundo moderno, en un mundo donde hoy se hablan de monedas virtuales, de billeteras virtuales, donde se habla de comodidad, donde se habla de tecnología, donde tenemos que avanzar hacia cajeros automáticos que permitan visualizar e identificar cuál es la persona para que las transacciones comerciales cada día sean más seguras, que nosotros como entidad de Banco Provincia de Corrientes tenemos que brindar a nuestros usuarios una mejor calidad de servicios, que tenemos que seguir esforzándonos para que aquellos que confían en el Banco Provincia de Corrientes puedan tener mejor infraestructura, para que nuestros empresarios correntinos sigan confiando en el Banco Provincia de Corrientes, para que los trabajadores del Estado puedan tener un mejor confort al venir a recibir de los servicios de nuestro banco, para que los trabajadores bancarios tengan mejores condiciones de trabajo, para que en definitiva nuestro banco comience a cobrar mayor potencia, no solamente en Corrientes, sino también en la región. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. No es el único gran emprendimiento del gobierno provincial a través del Banco de Corrientes, en este caso, que estuvimos comentando, sino también que una vieja aspiración del sur de la provincia, del sur este de la provincia, que es Montecaseros. Toda esa zona de Montecaseros venía durante muchos años pidiendo una conexión con el Uruguay, y ahí nomás está el Uruguay y Brasil. Ahora el gobernador anunció de que se va a realizar el puente de Montecaseros a Bella Unión en Uruguay. Esto viene a certificar el interés que tiene el gobierno uruguayo en que se habilite la navegación sobre el río Uruguay. Sin duda que este puente tendrá que tener la altura necesaria para permitir, digamos, el pase de los buques de hoy en día, de los convoyes de empuje. También tenemos que recordar que hace 12 años se terminó completamente el 100% del puente Goya Reconquista y que no se hizo nada. ¿Por qué no se hizo nada? Cuando comentábamos con el ingeniero Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas, cuando se hizo todo este proceso del puente Goya Reconquista, dudaba yo cuál pudo haber sido el motivo para que se invierta más de $10.000 de aquella época, mucho más, para que se paralice la obra. Después
pensando en mi escritorio, di para mí con la tecla, el punto exacto. Presidente de la Nación, Cristina Kirchner. Gobernador de Santa Fe, Partido Socialista. Gobernador en Corrientes, Gobierno Radical. Es decir, que Cristina y su elenco pensaron, ¿por qué le vamos a dar un puente que nos va a producir progreso a las dos provincias opositoras, tanto a Santa Fe socialista como a Corrientes radical? Pero bien, no empañemos todo eso con, digamos, lo que hablamos del edificio del Banco de la Provincia, el puente Montecaseros Bella Unión, pero recordemos, señor gobernador, cuando yo hago algunas manifestaciones, señor gobernador, no son manifestaciones de críticas, sino de aportes, que a lo mejor el aporte es puede ser una crítica, ¿por qué no se hace tal o cual cosa? Y la crítica esta no es para su gobierno, pero el puente Goya Reconquista tiene tanto o más importancia, fíjense lo que voy a decir, que el segundo puente Corrientes Chaco. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà, mediterránea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Decíamos recién que cuestiones políticas impidieron el desarrollo y la realización desde hace 12 años del puente Goya Reconquista y muchos más del segundo puente Corrientes Chaco. Siempre el factor político arrastrando a la situación económica, o más bien ignorando la trascendencia económica que tienen estos puentes, como va a tener una trascendencia económica muy importante para la producción del sur de la provincia, el puente Montecaseros Bella Unión. Son los aportes que hago con 88 años y la experiencia de varios. He sido legislador 2 veces, miembro del Poder Ejecutivo, experiencias que he ido acumulando de las cosas que creo yo, equivocadamente o acertadamente, que deberían realizarse. Vamos a analizar ahora las elecciones que vamos a tener este año. Este año, ponga, estimado oyente y que nos está viendo, ponga atención en lo siguiente. Se eligen diputados nacionales en todo el país. En todo el país hay elecciones de diputados nacionales en relación a la cantidad de habitantes que hay, que tiene cada provincia. La provincia de Buenos Aires tiene más del 30, casi el 40%, del 35% de los votos del país y tiene una trascendencia, en consecuencia, una trascendencia importante en el número de diputados que aporta.
ahora se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación. Y también, como los diputados duran 4 años, cada 2 años se va renovando la mitad, el Senado dura 6 años. Entonces no se puede, es difícil hacer la mitad, y entonces se renueva por tercios. Y 9 provincias, no, 8 provincias, 8 por 3, 24, renuevan de senadores nacionales en este año. Y en este año le toca a Corrientes renovar sus 3 senadores nacionales. Ahora, estos 3 senadores que se puedan elegir en este año duran 6 años en su cargo. En estos momentos en la Cámara de Senadores, el gobierno nacional de Cristina Kirchner y Fernández, que va de acople, tienen mayoría suficiente para designar jueces, y han hecho ahora en estos días la designación como juez del abogado de Cristina, como juez justamente en el juzgado, en la Cámara donde se van a analizar todos los casos de corrupción. Es decir, en mi criterio, en estas 8 o 9 provincias que se van a elegir senadores, no va a haber un cambio en la composición del Senado. Porque en Corrientes, por ejemplo, tenemos un solo senador opositor y 2 justicialistas. Entonces, y en otras provincias se da más o menos igual. Salvo a lo mejor, podrá haber el día que se elija en Mendoza o en Córdoba. Pero el Senado no va a tener movimiento. A lo mejor tiene un senador más de un lado o un senador más del otro, pero el gobierno va a seguir teniendo siempre la mayoría. No le va a alcanzar, no le alcanza todavía para tener los 2 tercios, si no ya hubiera echado a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, en la Cámara de Diputados de la Nación, el gobierno kirchnerista no tiene mayoría, no tiene quórum. Es decir, un quórum propio con el Partido Renovador del presidente de la Cámara de Diputados, y con eso no tiene el quórum necesario para poder sesionar ni para sancionar una ley. Necesita del aporte de 3, 4 diputados de bloque fantasma, presidido por un mendocino. Después están otros bloques sueltos. Con eso se hace mayoría, con eso consigue quórum. Pero como no son del propio, digamos, de la propia carne, entonces no hay una seguridad. Ahora, esa seguridad puede llegar a tenerla el gobierno kirchnerista en esta elección de diputados nacionales. Es decir, que puede llegar a tener su mayoría propia. Y entonces ahí, atajate, Catalina, que vamos a galopar. Entonces ahí va a venir realmente la revolución kirchnerista. Porque si maneja Senado, que no va a tener cambio, y llega a manejar diputados también, entonces la cosa va a ser malo para la República, malo para la democracia. Y que me disculpen algunos justicialistas que son excepción en este respeto de la libertad y la democracia. Pero que como hombre de la democracia que me siento, los respeto a todos, pero disiento con ellos, y creo que estoy en mi derecho. Entonces, cuidado con la elección de los candidatos a diputados nacionales. Cuidado, tienen que ser los mejores candidatos que se puedan presentar, para evitar en todo el país, para evitar que el gobierno kirchnerista tenga la mayoría
el quórum necesario. Y acá entra a jugar Formosa. ¿Por qué entra a jugar Formosa? Porque lo que está ocurriendo en Formosa no va a tener trascendencia dentro de Formosa, porque el poder de Gildo y la imagen de Gildo en Formosa es favorable a Gildo, aunque usted no lo crea. Yo conozco algo de Formosa, bastante. Como se manejan elecciones, Gildo va a ganar la elección de diputados nacionales. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre en este momento en Formosa, que a lo sumo aportará 3, 4 diputados a favor del gobierno, no le cambia tampoco la fisonomía a la Cámara de Diputados de la Nación, tiene trascendencia en esa clase media y media baja y media alta, en ese grueso de votantes que miran espantados lo que pasa en Formosa, o preocupados con lo que pasa en Formosa. Ahí es donde Formosa le va a jugar en contra al gobierno kirchnerista. Por eso yo, en el programa anterior, hacía algunas referencias que no las voy a repetir, pero que, cuidado, que no le convenga al gobierno nacional, para lavar su imagen con el tema de Formosa, intervenir la provincia de Formosa. Que sí hay que intervenir la provincia y va a ir un interventor justicialista también o kirchnerista, sí, es cierto, no van a poner un interventor radical, pero limpian la imagen de que no permiten esta situación que está pasando en Formosa. Esto es muy difícil porque como están unidos, digamos, en estos momentos Gildo Infran y el gobierno nacional, es muy difícil llegar a una intervención federal, pero es el arma que puede tener el gobierno nacional para limpiar un poco su imagen ante el grueso del electorado de todo el país. Y los 2 o 3 diputados o 4 que puede llegar a tener Gildo en Formosa no cambian el aspecto de la Cámara. Sí cambian el aspecto de la Cámara, si llega, si se da una impresión de intervenir ante esta situación tan difícil que se está planteando. Bien, dentro de esto tenemos también nuestra elección provincial de gobernador, vice, intendentes, la mitad de los diputados, la mitad de los senadores, de toda la elección provincial. Yo voy a decir una barbaridad, repetir una barbaridad. Yo le doy más importancia en estos momentos a la elección de diputados nacionales. La elección de diputados nacionales no debe perderse, porque si se pierde, como decía recién, y va a venir el ciclón kirchnerista, si llega a tener quórum propio en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a tener la presencia del doctor Noel Brear, que se comenta, se dice, dentro de las fuerzas del Frente por el Cambio, de que puede llegar a ser candidato a senador nacional. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con el doctor Noel Brear, dirigente de la Unión Cívica Radical, que ha desempeñado cargos en el gobierno nacional radical. Nos hemos tratado en esa oportunidad, y también mi familia y la familia Brear de Simón y Danuso en una larga relación. Eso no impide que yo no sea radical y que él lo sea, y que seamos amigos y que podamos conversar. Esa es la democracia. Bienvenido, Noel, a nuestro programa. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. Noel, tenemos elecciones nacionales y provinciales. En las nacionales tenemos diputados y senadores. Yo hacía recién una composición de que la importancia de la elección de diputados nacionales, porque es donde se puede producir un cambio, mientras que el Senado no va a tener una modificación. Podrá haber uno o de un lado o uno del otro y nada más, y el kirchnerismo seguirá teniendo mayoría. Ahora Corrientes renueva un senador nacional. Tres, pero uno de oposición, digamos, ¿no es cierto? Sí. Bien, el comentario que hay en los círculos políticos es que serías postulado por la Unión Cívica Radical como senador, candidato a senador. Mira, Toto, no es que me saque el lazo, te hablo con honestidad intelectual. Es cierto que se eligen 3 senadores, y es cierto también que tenemos la posibilidad cierta de que hoy hay 2 peronistas y diríamos, y Pedro Brayar Pocaro. Si ganamos las elecciones nacionales, se invertiría esa posibilidad, claro, y empezaría a haber impacto en la Cámara de Senadores, achicando la diferencia. Ese sería más o menos el esquema. Ahora, lo que nosotros no podemos hablar de qué nos gustaría hacer, qué somos, porque el sistema nuestro político, que si bien tiene 20 años, es exitoso, en primer lugar depende de consensuar, es decir, normalmente el candidato a gobernador, la nave insignia, lleva un radical. Entonces hay que ver cómo se distribuye, cómo la boleta se hace sustentable con aliados, socios. Esto será una definición política que tiene que tomar un conjunto de hombres, claro, y de dirigentes de toda la provincia. En principio, a mí me gustaría seguir en Corrientes, pero yo soy un militante, y hoy, casualmente hoy, el nacimiento del doctor Alfonsín, clase 28 del doctor Alfonsín, es el día de la militancia del radicalismo. Yo soy un militante permanente, y en esto yo quiero decir que un candidato depende de la gente, porque si no le vota a la gente no puede ser candidato, pero un militante depende de uno. Por eso es que en política no te pueden matar, es delito imposible. En política solo hay suicidio: el que deja de luchar, el que pierde la voluntad, el que no le da sentido, el que deja entrar el viejo, como dice la película La Mula, dice en la música: no dejes entrar al viejo que te tiene que buscar lo más tarde posible, porque hay que darle un sentido a la vida. Por eso que el militante no depende de un chistido, de alguien que te diga sape, sino depende de la voluntad de lucha, saber los roles que te tocan, tener la flexibilidad y la inteligencia de ir construyendo juntos, y por eso que tienen una situación especial. Es una raza especial, no en términos de casta, sino en términos de templanza. Es casi como yo siempre le llamo, es de material como la NASA, muy liviano, pero muy fuerte y de muy bajo impacto de penetración. Tiene una capacidad distinta de resiliencia. Y esto es el mérito que me parece que los militantes tienen como característica. Por eso hoy en nuestro Facebook pusimos
que el militante es el que tiene que compatibilizar y tener la brújula con el interés general. Y fundamentalmente, al pesimismo de la inteligencia que normalmente la gente tiene, el militante no tiene derecho a ser pesimista, tiene que tener lo que se llama el optimismo de la voluntad más allá de la adversidad, porque hay que modificar la realidad. Sí, vos estabas en el gobierno nacional, ¿en qué año estuviste? Estuve en el Ministerio del Interior en el año 99. 99. Pero en 99, decíamos julio del 99 más o menos, 6 meses estuve, 6 meses, hasta que fui electo diputado nacional. Claro. Recordemos... no, un año y piquito, porque en julio asumí yo, y después fue en diciembre del 2000 salí diputado nacional y asumimos en enero. Me tocó la ley de convertibilidad el 6 de enero, cuando todo el país, los diputados y legisladores, tuvimos que volar de urgencia para votar el 6 de enero la ley de convertibilidad, y se había elegido 5 presidentes en 10 días. Sí. En la ley de acefalía, ¿no? Así es, sí. Recordemos entre los antecedentes de Noel Orear que fue gobernador consagrado por la voluntad popular y traicionado por un elector en la época de electores. Había sistema de colegio electoral, no sé. Tenía que producirse el colegio y ocurrió lo que usted dice. Claro. Pero ese es el militante. Esto es lo que yo digo. Me llevó como 10 años con dos ruedas en la banquina y 2 ruedas en el pavimento. Es una prueba que yo pasé muy fuerte. Y me acuerdo, le voy a contar una anécdota que usted le conoce a mi madre. Mi madre estaba de viaje y le llamo y le digo, mira, está esta posibilidad. Y dice, estoy rezando para que te ocurra lo mejor, no que sea gobernador. Porque a veces uno pide lo que no corresponde, pide lo que le puede hacer mal, y entonces yo rezo para que Dios haga que ocurra lo mejor. Y cuando ocurrió lo peor, diríamos así en términos, dijo, te ocurrió lo mejor, Dios te salvó. Sí, muchas veces se Esto dice, siempre me acuerdo, ella rezaba para que me ocurra lo mejor, no lo que yo pedía. Sí, uno se equivoca pidiendo a veces en contra de uno. Sí, yo le recuerdo a tu madre Dolly. Hay quienes dicen, y tal vez tengan razón, que la política destruye familias. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en la política, yo también estuve en la política y estoy. Cuando uno se mete en la política y empieza a dar todo, la familia uno lamentablemente empieza a quedar de lado y uno no puede atender las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa, la política nos absorbe. Pero bien, hay casos en que esto no ocurre, ¿no es cierto? No es una cuestión, pero hay quienes sostienen eso. Por eso seguramente Dolly, tu madre, pensaba, quería que conserves sí, pero parecía una profeta, me dijo, yo rezo para que te ocurra lo mejor, no lo que vos estás pidiendo. Claro, así es. Bien, dentro del esquema están por reunir la Unión Cívica Radical. ¿Quieres decir? Ya han prorrogado los mandatos de la comisión. Están prorrogados los mandatos en diciembre, aprobados judicialmente al referéndum de la convención provincial. Al referéndum de la comisión. Y bueno, después se hace la convención en su momento y termina el proceso. Unas candidaturas, por lo menos la más importante, es un proceso largo. No se inventa de un día para otro, no es un factor sorpresa. Más o menos se va sabiendo, se hacen los bosquejos, las encuestas, y el esquema viene naturalmente bien armado, ¿no? Y después falta el certificado final, que es la voluntad y el consenso institucional. Pero ya se está construyendo, diríamos, la idea, ¿no? Sí, yo creo que la única provincia de las que eligen senador ahora que puede tener una variante es precisamente Corrientes. Por eso es que hay que poner mucho el ojo, digamos, los que no somos kirchneristas, poner mucho el ojo en los candidatos, a ver si en vez de un senador podemos llegar a tener los 2 senadores. Nosotros lo que hacemos, Toto, es muy importante que la gente se recuerde, siempre votamos en momentos diferentes, porque el proyecto provincial se plebiscita anticipadamente, y donde
En eso ECO y el gobierno provincial, de 14 elecciones, ganó 14. Aún en los mejores momentos del kirchnerismo, de mejores momentos, en la provincial ganó, porque en la nacional suele ocurrir que el proyecto nacional a veces le gana a ECO en términos nacionales, porque la gente diferencia totalmente bien, porque ECO tiene una magia muy especial. Primero, te permite participar sin perder tu identidad original, te permite tener visión de coalición, te permite seguir siendo peronista, pero en el proyecto provincial participar activamente. No te da culpa porque te está garantizando imaginarios colectivos para adelante, se construye un colectivo de futuro, y esa es la magia que tiene ECO. Tiene una capacidad de reinventarse en el tiempo, por eso aparecemos oxigenados, por eso aparecemos frescos, por eso hoy aparece un gobierno con un 80% de consenso, con una intención de voto que hace una diferencia que un candidato de la oposición antes de largar tiene que bajarse. Así es. Ahora, se da también las circunstancias en este momento de que el tema de las PASO surgió en estos días, ayer, hace 2 o 3 días, un movimiento que se llama un movimiento liberal, pero no tiene vinculación con el Partido Liberal de Corrientes, que a su vez está dividido, para mí, por lo menos en 3 partes, ¿no es cierto? Pero bueno, un tercer movimiento, que lo único que va a hacer, en mi criterio, Noel, es romper las posibilidades que tiene la oposición al kirchnerismo digamos, de impedir que tenga la mayoría en diputados. Entonces se crea un movimiento, un tercer movimiento, con personas ya gastadas en la política nacional. Yo trabajé desde la democracia progresista para la presidencia de López Murphy. Yo tengo 88. Yo no digo que López Murphy, tal vez sea menor que yo, pero que tiene arriba 80 los tiene. Es también nuestro amigo y comprovinciano Pocho, cumplió 80. Digamos, 80 años cumplió Pocho. 80 cumplió Pocho. Vale. Sí. Tiene que tratar de que no le entre el viejo que le busca también. Sí, es decir, y después hay un grupo, está bien, es posible que obtengan 2 o 3 legisladores en las grandes ciudades. En el interior no van a tener ningún éxito, mi criterio, pero van a perjudicar a lo que desde mi punto de vista entiendo que es la democracia, el ejercicio de las libertades, porque si se llega a dar la mayoría en la Cámara de Diputados a favor del kirchnerismo o peronismo, fernandismo, como se quiera llamar, la cosa se va a poner pesada. Mira, Toto, yo te voy a dar mi mensaje que fundamentalmente tengo que decirte que se hacen los grandes trazos, y los grandes trazos es, por un lado está el decisionismo. El decisionismo, ustedes saben que es una creación de Carl Schmitt, que fue un ideólogo jurídico del nazismo. Escribió la teología de la Constitución, escribió varios libros, escribió también sobre derecho internacional, y él decía que el decisionismo es lo importante de la voluntad del líder, y que la convención soberana está en la voluntad del líder, no importa las leyes. Por eso que pudieron hacer una mutación de leyes, y eso aprendió Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, un argentino que estudió en Inglaterra, que escribió Hegemonismo, Socialismo, Individualismo, que era el asesor de Kirchner, ustedes recuerdan, La mujer y la Foutu, una experta también. Ellos creen en el decisionismo, no importa la ley es un marco de referencia. La división de poderes es una cosa vieja de la Revolución Francesa. Y lo que no entiende, como dice Humberto Eco, que la tecnología cambió todo, cambia mucho, pero hay cosas que no cambian. La cuchara, el martillo, la ley, la división de poderes. Son cosas imprescindibles que no fueron sustituidas ni por la tecnología ni por ningún país que se considere que tiene el gobierno de las leyes. Entonces acá lo que estamos discutiendo es decisionismo por un lado y república por otro lado. Y dentro de la república hay matices, y ahí tendremos que discutir quién es la nave insignia. Pero como incido con vos que habría que buscar
los grandes trazos que nos diferencian en esa frontera seca que están queriendo confundirnos en que la ley es un marco de referencia, que no hay división de poderes, que se pone en cuestionamiento. La justicia funciona mal en la Argentina, pero el acceso a la justicia en general no es un problema porque los funcionarios tienen problema de apertura de juicios que funcione mal y se dan cuenta, porque se está cuestionando la naturaleza jurídica del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene una naturaleza jurídica distinta a lo constituyente, a lo electoral y al Poder Legislativo. El Poder Legislativo necesita mayoría para legitimarse. El Poder Judicial es contramayoritario, no puede depender de un ojo de una elección de un día, sino depende de defender los derechos fundamentales, los derechos individuales, los derechos colectivos. La Constitución es de otra naturaleza jurídica, de ahí entonces que no se le puede exigir voto ni legitimidad en términos electorales, sino se le exige la legitimidad que tiene la defensa de los derechos humanos. Sí, ahora hay algunas cosas concretas que la provincia está esperando hace mucho tiempo. Estábamos citando en el programa el tema del puente Goya Reconquista, que está terminado, el segundo puente Corrientes Chaco, ahora el Montecasero Bella Unión, Montecasero Unión, que son también todo Garaví, todo, es decir, todo eso seguramente está en tu plan de acción en el caso de que fueras designado candidato. Mira, eso es un proyecto que está más de 20 años estamos trabajando. Se incluyó más o menos en 15 presupuestos nacionales el comienzo del puente Reconquista Goya, que en realidad es Avellaneda Lavalle, ¿no? Pero que es Goya Reconquista, se le llama. Es un puente que necesita una gran infraestructura porque son como 80 kilómetros de subpuentes y de camino, sobre todo el 80% de la obra va del lado santafesino, pero es muy importante. El tema Garaví, el tema energético con Brasil, que es estratégico, que en realidad está en Garrucho, no en Garaví, pero se le dice la represa Garaví. Ahí también tenemos una discusión con Misiones, porque todo el beneficio de los 15 municipios daban río arriba y otra vez río abajo una política de abandono. Entonces nosotros en nuestra constitución provincial tenemos que no se pueden hacer grandes emprendimientos si no es ratificado por ley provincial, porque los recursos son naturales conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, y paramos el desarrollo en la medida que Corrientes no esté garantizado anticipadamente cómo es su inserción del desarrollo en el modelo. Estamos trabajando en esa dirección. Ahora avanzó mucho en Montecasero, hubo reunión ayer de la CARU, que es el tema binacional del río, el río Uruguay, para avanzar en el tema del puente, que esto es muy importante. Salto Grande ha de tener un rol importante. Y después tenemos el tema del segundo puente, que es muy importante para Corrientes Chaco, el conurbano de 1 millón de habitantes. Pero hay que decir que ese puente tiene que ser financiado por el presupuesto nacional y organismos internacionales, porque es un corredor bioceánico en el marco del Mercosur, donde Brasil lleva una gran ventaja y también Chile. A nosotros nos beneficia, pero podemos terminar como una vaca mirando el tren si no entendemos cuál es el negocio verdadero y trascendente. Pero lo que no podemos hacer nosotros es que nos den avales y nosotros somos los que tomamos la deuda. Es la nación en su conjunto, porque beneficia al corredor de lo que se llama el vial capricorniano. Y sobre todo que ahí hay una discriminación política, se le da el aval al Chaco. Sí, pero yo creo que un error de Capitanía. Claro que porque le dieron 700 millones y no tiene capacidad de endeudarse. Hoy Chaco debe 380 millones de dólares, con el riesgo cambiario está en default prácticamente, y Corrientes debemos, gracias a Dios, por nuestra política seria de no tener riesgo cambiario, 18 millones de dólares, donde estamos prácticamente sin endeudamiento. Y tomar una deuda de 700 millones de dólares para financiarle al Brasil, a Chile y a la nación, me parece una irresponsabilidad de Capitanía si hace eso. Sobre todo que... no sé si se entiende, necesitamos el puente, pero que pague el conjunto. Por supuesto. Es lo mismo que la hidrovía. La hidrovía en el Norte Grande, Buenos Aires, que el puerto que maneja junto con Montevideo, quiere que nosotros le hagamos en la costa que nos corresponde a Corrientes y a Formosa y así sucesivamente, paguemos nosotros el mantenimiento de la obra. Sí. Pero ese es un impuesto a la pobreza. Sí, eso tiene que pagar la nación. En estos momentos hay, digamos, un interés especial. El peaje cobra la empresa que se privatiza, 300 están en duda, y la provincia le tiene que financiar el mantenimiento
de la hidrovía, pero eso es Sí. para que los barcos paraguayos pasen por acá. Así es. Algo nos cierra, no sé si me entiende. Te entiendo. Sí, la cuestión, yo lo entiendo y lo vivo. Los gobernadores El tema- plantearon ese tema adelante del presidente. Sí. Yo creo que no se ha encarado todavía como el tema en su real Y dimensión. después está todas las declaraciones de Tetamanti y de Tayana que ponen en duda el proceso licitatorio. Eso ya Claro. es otro tema que se está discutiendo, Claro, ¿no? el grupo de ese Tetamanti. Tetamanti y demás, digamos, ha quedado excluido del gobierno por el gobierno nacional. Pero prendieron la luz roja. Sí, el presidente tiene una gran inclinación para el desarrollo sobre los puertos chilenos, porque en realidad si toda nuestra exportación de granos se produce para China, es más económico ir hacia Chile que venir a Buenos Aires. Bueno, para eso necesitamos el segundo puente, el corredor de Capricornio, porque si no nos van a querer hacer el corredor del norte. Ya está funcionando un corredor Eso. que va desde, te voy a dar una... Pasa por Bolivia y para arriba Paraguay. Sí, que Conozco. pasa por arriba. Sí, y nos dejan afuera a nosotros. Y nosotros nos dejamos. Por eso es que tenemos que insistir sobre el Capricornio. Bien, quedamos para otro momento, Noel. Nos interesa conocer. Yo digo, tu yo lo que quiero propuesta. contarle cuando hablo de estas cosas, yo tengo un posgrado hecho sobre proceso de integración en la Argentina en el año 98 y soy especialista en Derecho Administrativo, me recibí hace 5 años, sigo estudiando, porque en eso todo aprendí, me enseñaron en la universidad que el conocimiento es como el medicamento, tiene fecha de vencimiento y si uno no actualiza, viene ADMAT, viene la bromatología y te saca de góndola. Así es. Ahora, vos tenés una ventaja adicional que es, tenés con quien intercambiar opiniones jurídicas y demás con tu señora que ha sido decana de la Facultad de Derecho y es una... Y es profesora de Derecho Comercial titular, ¿no? Exactamente. Y Ella es profesora hace más de 30 y pico años. es muy considerada en el foro. Bien, volveremos a invitarte seguramente en cuanto se aclare un poco más esta situación política, porque tu análisis nos interesa. Ya muchas gracias y seguimos estudiando proceso de integración. Bien, vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Un tema de vital importancia para nuestro país y en especial para nosotros que estamos sobre el río Paraná, para la provincia de Corrientes, es el tema del dragado y el balizamiento de lo que se llama hidrovía. Se dice que Kicillof no le gusta que se llame hidrovía, sino que tenga otro nombre. La cuestión es que se venció la licitación, el tiempo que había ganado la firma Jan de Null, una firma belga, asociada con una firma argentina. Ya se prorrogó una vez, ahora se va a prorrogar otra vez por término de 2 años, porque no hay tiempo para preparar, no hubo tiempo para preparar en todo el gobierno de Macri y en lo que va del gobierno de Fernández, tiempo para preparar los pliegos y demás. La cuestión es que hay una competencia muy fuerte en la cual entra a jugar en esto China que tiene interés en los servicios de dragado y balizamiento. Ahora, pasa lo siguiente, hay 5 firmas que están precatalogadas como que pueden llevar adelante el trabajo de dragado y balizamiento. Ahora, ninguna de estas 5 firmas acepta como condición que se conversa para los pliegos de la licitación que tengan que construir dragas o buques en nuestro país. Es decir, que dicen que construir en nuestro país les cuesta de 3 a 5 veces más caro y demora más el tiempo, el doble o el triple de tiempo en construirse las embarcaciones que necesitan para el dragado y el balizamiento. En especial los chinos que dicen nosotros vamos a la licitación pero vamos con todo. Es decir,
vienen ya con las dragas construidas en China, los buques de balizamiento, todo traen de China. También hay otros ofertantes norteamericanos que están interesados con las mismas condiciones, es decir, que condenan a la muerte a los astilleros argentinos para esta licitación. Indudablemente que no solamente son más caros los astilleros argentinos, sino que es más caro también el explotar un buque con bandera nacional. Un buque con bandera argentina tiene 2 o 3 veces más costo que un buque con bandera paraguaya o con bandera brasilera que pueda navegar hasta bandera boliviana. Hay buques con bandera boliviana que pasan por acá. Pero Paraguay es el tercer país del mundo en cuanto a flota fluvial. 50 años atrás era todo al revés. Éramos nosotros los argentinos los que teníamos el tercer lugar o el segundo lugar en cuanto a flota fluvial, y Paraguay tenía 3, 4, 5 o 10 embarcaciones. El mal manejo de todo este tema del balizamiento, del dragado, de la navegación fluvial, porque es todo un conjunto. Si los buques no tienen un astillero donde abastecerse, no pueden trabajar. Si los astilleros no tienen buques que se reparen dentro del país, tampoco tienen no tienen trabajo. Y con ellos caen miles de obreros que pierden su trabajo. En estos momentos, China está entrando o queriendo entrar, entró y queriendo entrar también en distintos lugares. Tenemos un mapa que está a consideración de ustedes en la pantalla, que dice: China avanza en la Argentina con 4 proyectos en áreas estratégicas. El servicio de dragado, balizamiento y mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. El radiotelescopio CART en San Juan. Una base espacial en Neuquén. Ya van 3. Y esta es la 4ª, poco conocida, que también China intenta avanzar por la influencia que tiene en toda la Antártida, que es muy importante, y es el polo logístico en Tierra del Fuego. Estas cuatro son lo principal que está China tratando. Por ahí viene algún emisario chileno que habla de que va en el segundo puente Corrientes Chaco, pero son conversaciones para lo que realmente les interesa. El tema del peaje que se cobra por los buques que navegan en la hidrovía Paraná-Paraguay es de aproximadamente $300 millones. También nos han llegado por vía correo, por mail, nos han llegado carteles donde hablan de soberanía, que la Argentina no pierda la soberanía sobre el tema de la hidrovía. Ahora, dentro de todo este esquema de hidrovía, puertos y demás, y astilleros, tenemos que considerar que el comentario es que el presidente Fernández tiene un especial interés en desarrollar los puertos chilenos, es decir, ya están desarrollados, pero que toda nuestra, exportación granífera, en vez de hacerse desde el Río de la Plata para dar la vuelta, vamos a tratar que este mapa nos sirva para algo más. Es decir, si vienen acá al puerto de Buenos Aires, tienen que caminar todo el Atlántico para poder llegar a China y después pasar al Pacífico. Es decir, son más de 20 días, mientras que viniendo a los puertos chilenos directamente se ahorra 20 días, y 20 días de navegación es plata.
el flete no puede ser lo mismo navegar 20 días para dar toda la vuelta que navegar directamente desde los puertos chilenos. Esto es, digamos, un mapa de la Argentina donde estamos viendo los puntos que se dice que son de interés de los chinos. Bien, una vez más vamos a referirnos a este tema de dragado, balizamiento, hidrovía, astilleros. No se puede desarrollar un astillero si los costos de los astilleros argentinos son mayores que, hablando ya de la hidrovía, que los costos de los astilleros del Paraguay. Entonces conviene al que tiene barcos o el que quiere tener barcos, buques, construir en el Paraguay que construir en la Argentina. Y entonces los astilleros argentinos quedan sin trabajo, porque nosotros tenemos costos de mano de obra más altos que el Paraguay, y no digamos que China, tenemos menos impuestos, una serie de circunstancias que hacen que el producto terminado sea 3 o 4 veces más caro si lo hacemos en nuestro país que si lo hacemos en Paraguay, por ejemplo, o lo traigan directamente desde China. Bien, esperemos que este criterio de que importar todo salga más barato que realizar en el país no se institucionalice, no quede eso como una... Y bueno, hay que ver si las cargas sociales son las correctas, si cómo se maneja todo este tema, tanto de la hidrovía como la de la navegación fluvial de los buques como de los astilleros. No hay empresa, trabajo, ya sea ganadero, agrícola, fluvial, lo que fuera, que se pueda mantener a pérdida. Cuando se empieza a perder trabajo, entonces las empresas se cierran. Acá en Corrientes vimos una empresa nacional de electrodomésticos que en esta semana pasada cerró sus puertas en Corrientes, y es una cadena nacional. Es decir, si no tiene venta, cierra. Lo mismo ocurre con el astillero. Si no tiene ventas, cierra o se queda ahí. Lo mismo pasa con los buques. Si resulta que el flete de un buque de bandera argentina cuesta 100 y un buque de bandera paraguaya cuesta 60, ¿por qué buque va a adoptar usted? El más barato, el que tenga el flete más barato. Y así fundimos nuestra industria naval y fundimos nuestra navegación fluvial. Con optimismo nos veremos en nuestro próximo programa.